Chile semeja el perfil de América del Sur. Aprisionado entre la cordillera de los Andes y las aguas del Pacífico, su territorio forma una estrecha franja de 5.000 kilómetros de longitud, donde se resume un continente. La cordillera del Cóndor y el Puma, habitada por las nieves perpetuas, va escoltando una sucesión de paisajes, desde el desierto a la selva fría, desde los glaciares a los volcanes, desde el salitre a los viñedos. Los viajeros que buscan la autenticidad y los contrastes se encuentran con un país convertido en una gran reserva de la naturaleza virgen, donde todavía es posible la aventura. Al norte de Chile, la pureza del aire y la arena dan lugar a Atacama, un desierto de extrema aridez rodeado por volcanes que superan los 6.000 metros de altura. Refugio de culturas ancestrales, entorno misterioso y esotérico, forma parte de la restringida lista de lugares míticos del viajero. El poeta Pablo Neruda llamó a Atacama la Rosa de Salitre por su riqueza mineral, cuyos yacimientos de nitrato, litio, cobre, yodo y sales han sido explotados desde tiempos inmemoriales. Al recorrer las llanuras calcinadas, se entra de inmediato en el territorio de la aventura. Formaciones geológicas inverosímiles aguardan al borde de los polvorientos caminos. Horizontes perdidos en la lejanía, colosales representaciones del vacío y espejismos lunares convierten a Atacama en un gigantesco teatro donde la naturaleza representa sus espectáculos más sobrecogedores. El amanecer ofrece el único momento del día para presenciar la explosión de los geysers, que lanzan los chorros de vapor de agua hasta 10 metros de altura. El cercano volcán Tatío origina el campo geotérmico a mayor altitud en el mundo. Aunque el amanecer en el desierto es frío, la temperatura ambiente sube por el vapor que sale de las profundidades a más de 80 grados centígrados. Los pozos de agua hirviendo, rodeados de sales minerales, crean anillos de colores cambiantes que resplandecen bajo la luz solar. Parece que en el Tatío respira el centro de la Tierra. La fuerza telúrica del cinturón de fuego del Pacífico hace enmudecer ante una naturaleza que el hombre no podrá dominar nunca. Entre las altas cumbres se siente la fuerza indomable de los Andes, la pureza del desierto, la magia de uno de los confines del planeta. Al temor que genera la experiencia de caminar junto a los geysers del Tatío, le sigue un baño relajante en los pozones termales que mantienen el agua caliente a una temperatura fija. Las montañas de colores cambiantes esconden depósitos minerales, pero también conservan zonas en las que nunca ha llovido y un sinfín de riquezas arqueológicas y manifestaciones del arte rupestre. La colonización tampoco se detuvo ante el desierto, y los conquistadores Almagro y Valdivia llegaron procedentes de Perú. San Pedro de Atacama fue el oasis más poblado y el centro de la administración colonial. Ahora explota un nuevo filón, el turismo, que atrae a los expedicionarios del siglo XXI, hambrientos de aventuras.
Los escasos cursos de agua que proceden de las fuentes de la alta cordillera dieron lugar al milagro de los oasis y a la presencia humana desde hace 11.000 años. La cultura atacameña tuvo un amplio desarrollo hasta que fue conquistada por el Imperio Inca a finales del siglo XV. Patricia Velázquez, nuestra guía, comenta. Estamos en la aldea de Tulur, es el primer asentamiento de Atacama. La aldea arqueológica data de unos 800 años antes de Cristo al 500 después de Cristo, y hoy en día se ve completamente sepultada por la arena del desierto, y además está administrada por la comunidad indígena. Para los geólogos, el salar de Atacama supone la mayor concentración de potasio y litio del mundo. Para el visitante, se convierte en un espejo que refleja el cielo. El salar pertenece a la Reserva Nacional Los Flamencos, sobre la que se impone majestuoso el volcán Licancabur, escoltado por un cinturón de volcanes, creando un entorno tan sobrenatural que es fácil creer en las numerosas historias de platillos volantes que cuentan los lugareños. En las cimas de los volcanes Licancabur y Copiapó, los incas adoraron a Inti, el dios sol. Cerca, los Andes rozan el cielo con el volcán más alto del mundo, el Ojos del Salado. El hechizo de Atacama se acrecienta en las formaciones salinas que recogen los rayos solares, como si se tratara de poliedros cristalinos. Sopla el viento en las grietas, en las oquedades y en los estrechos serpenteantes por los que se camina sobre la sal. El desierto. El Valle de la Luna, envuelto en la atmósfera de misterio que rodea los grandes hitos de la naturaleza, hace enmudecer a los visitantes que empiezan a llegar a la caída de la tarde. Atacama se ha convertido en un lugar de culto para un reducido grupo de iniciados que buscan la soledad del planeta. Los viajeros viven la experiencia del desierto deseosos de partir revitalizados. Otros realizan un viaje iniciático hacia los orígenes y lo inexplicable. Algunos indagan en una religiosidad hermética que surgió de la unión del cristianismo con las antiguas creencias prehispánicas. Los chamanes todavía mantienen su poder entre una población que posee un abigarrado conjunto de creencias y supersticiones. La magia del desierto consigue que en Atacama la realidad engañe a los sentidos. Santiago se alarga siguiendo al río Mapocho, al pie de la cordillera, tomando una fisonomía longitudinal igual a la del resto de Chile, que extiende su territorio entre la plenitud de los Andes y las olas del Océano Pacífico. En torno al Cerro de Santa Lucía surgió la ciudad que Pedro de Valdivia fundara en pleno Valle Central en el 1541. Enfrentado a la urbe, el monumento al caudillo indígena recuerda la rebelión de los mapuches y la resistencia de los habitantes del sur a la conquista española. Numerosas tierras del Chile meridional permanecieron en estado virgen hasta el siglo XIX, y Santiago quedó reducida a ser capital de un país también reducido. Los terremotos que sufrió Santiago hicieron perder el sentido unitario de la ciudad. Los nuevos edificios se fueron alzando junto a los supervivientes. La capital adquirió así un rostro heterogéneo entre lo antiguo y lo nuevo, convirtiendo la amalgama de estilos en un rasgo de su personalidad. Su mejor muestra es la Alameda, el eje que articula el centro histórico de Santiago.
Situada en él, la iglesia de San Francisco se mantiene en pie desde hace más de 400 años, gran superviviente de tantos cataclismos. Su claustro, igual que una isla de reposo en el ajetreado corazón de la capital, sirve de sobrio preámbulo al museo colonial instalado en el convento. Una estética ingenua y recargada que funde el gusto hispano y el autóctono emana de las tallas policromadas de madera y las obras maestras de los plateros. En la gran sala se muestra la mejor colección de pintura cuzqueña del continente. Los impresionantes cuadros representan el nacimiento, la vida, los milagros y la muerte de San Francisco. Las calles comerciales en torno a la Alameda parecen el rompeolas entre los apresurados santiagueños y los tranquilos visitantes que buscan la plaza de armas trazada por Pedro de Valdivia. 3 catedrales precedieron a la actual, levantada en el siglo XVIII en estilo neoclásico, sobrio y grandioso. La fachada, obra de Joaquín Toesca, inicia los trabajos de este genial arquitecto que embelleció Santiago. Desde su monumento ecuestre, don Pedro de Valdivia parece contemplar los dispares edificios del Correo Central, la Real Audiencia y la Municipalidad, rodeados de los gigantes de acero y cristal. Toda la cultura mediterránea de la plaza fue trasladada a este inmenso rectángulo, que igual que hace 400 años, pertenece a la ciudadanía. Donde estuvieron el patíbulo, el mercado y el mentidero de mil rumores, siempre hay grupos de jóvenes, de provincianos y de pintores callejeros que aguardan a los recién llegados. La fama universal del Palacio de la Moneda no se debe a ser una obra de Joaquín Toesca, la mayor realizada por la corona española en la época de la Ilustración. Su imagen dio la vuelta al mundo durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando la sede del gobierno chileno fue atacada y murió el presidente electo Salvador Allende. Y aunque la historia todavía no ha sido escrita, Salvador Allende ha vuelto a la Plaza de la Libertad, donde se alza su monumento en el ángulo más cercano a los despachos que ocupara. Después de la independencia en el año 1810, la capital fue creciendo y poblándose de edificios y monumentos al estilo francés, al mismo ritmo que el Estado chileno iba colonizando las tierras vírgenes y aumentaban las exportaciones. Aunque la melancólica elegancia del Santiago decimonónico ha sobrevivido, la ciudad pertenece a los arquitectos de las últimas décadas, que han elevado los edificios paralelos a las cumbres andinas. En contrapunto, el barrio de Bellavista, de casas bajas repletas de encanto, fue el hogar del poeta Pablo Neruda y sigue siendo el preferido de los artistas y de las fábricas de lapislázuli. Solo en Afganistán y en Chile se extrae esta piedra semipreciosa tan apreciada en joyería. En los talleres se efectúa el pulimento de la piedra y los artesanos consiguen vencer su dureza para engarzarla en oro y plata. Desde la Plaza de Italia, Santiago se transforma en la urbe de cristal crecida hacia el cielo con ayuda de la tecnología antisísmica japonesa. Los barrios elegantes de Providencia, el Golf y Las Condes poseen un cuidado diseño que por fin ha dado a la capital su imagen más unitaria y coherente, dibujando en el cielo un espejo que refleja los altivos colosos andinos. A pocos kilómetros de Santiago se encuentra el corazón agrícola de la colonización española. Las cepas traídas por los conquistadores, entre otros cultivos, se adaptaron rápidamente a las fértiles tierras del Valle Central, que disfrutan de un clima mediterráneo, similar al de la metrópoli. También se adaptó la arquitectura tradicional, que hoy puede verse en las casas patronales de las haciendas dispersas por el entorno.
Dentro de ellas se ha mantenido la cultura de los huasos, los hombres del campo que, vestidos a la vieja usanza, hacen pervivir la tradición. En los últimos años se ha producido una vuelta a las raíces, aumentándose la celebración de rodeos y festivales folclóricos, donde los huasos compiten con el orgullo de estar representando a su hacienda. A las afueras de Santiago se inician las rutas vinateras que siguen a los ríos que descienden de la cordillera. Son rutas distintas, porque cada curso de agua deja tras de sí un valle cuyos vinos tienen un sabor propio que los diferencia. El Valle de Colchagua forma un mundo dominado por las familias de vinateros que han conservado sus bodegas y sus añejas costumbres. Algunas mantienen sus casas coloniales y sus viñedos abiertos al visitante, que va de bodega en bodega catando los famosos vinos. Junto a ellas, los artesanos luchan por sobrevivir en una sociedad en la que resulta difícil pagar un trabajo que no tiene en cuenta las horas que se emplean en tallar la madera o en tejer el mimbre hasta conseguir una pieza perfecta. Como los sombreros camperos de teatina, una fibra vegetal que es trenzada a mano y se aplana con un viejo rodillo. Luego, con la máquina de coser, se unen las trenzas dando forma a los preciosos sombreros. Todo el vino de Colchagua ha enriquecido a Santa Cruz. El oro líquido de Colchagua no solo atrae a los seguidores de Baco, también han llegado importantes inversores extranjeros, sobre todo españoles. En la zona central de la costa chilena, la más larga línea de soledad del universo, el poeta Pablo Neruda levantó su refugio frente a las olas. Junto a Delia, su segunda esposa, compró una pequeña casa en Isla Negra, en una solitaria playa batida por el oleaje. Poco a poco fue ampliándola, levantando pabellones según las necesidades y de acuerdo con una postura estética. Casas y versos brotando de un solo movimiento del corazón y de la mente. Los mascarones de proa parecen huéspedes de su gran salón, porque el más universal de los poetas del siglo XX era un marinero en tierra rodeado de objetos marinos. No solo me tocaron o las tocó mi mano, sino que acompañaron de tal modo mi existencia que conmigo existieron. Entre las paredes de cristal, fundiéndose con el paisaje, se encuentra encerrado el mundo simbólico del Premio Nobel. El dormitorio del amor y del dolor, donde Pablo dictó a Matilde, su tercera esposa, buena parte de sus memorias, cuando el cáncer lo iba matando lentamente. En Isla Negra, Neruda escribía y recibía a sus numerosos amigos. La casa está poblada de recuerdos, de ecos de tertulias, de objetos traídos de todo el mundo. Regresé de mis viajes, navegué construyendo la alegría. El estudio con las colecciones más personales fue su lugar preferido para escribir, mirando al mar, acompañado por el retrato de Baudelaire. En la estilográfica tinta verde, en la chimenea la luz del fuego que movía todas las sombras. En el rincón más entrañable, los recuerdos de la infancia y la primera juventud, que le habían dejado su amor por los caballos y por las tierras vírgenes de la Araucanía. De un madero que flotaba en el mar, hizo la mesa en la que se sentaba a escribir en los días de invierno.
no le dio tiempo a terminar la sala dedicada a su mejor colección, la de caracolas. La muerte llegó como un naufragio. Su tumba y la de su amada Matilde se alzan frente al mar, igual que su busto en la playa y su casa, pecera de recuerdos, que rinde homenaje al autor de estos versos. Necesito el mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es sola sola o ser profundo, o solo ronca voz, o deslumbrante superposición de peces y navíos. Cerca de Isla Negra, Valparaíso, el mayor puerto chileno, trepa por el circo de colinas asomándose al mar que le da la vida. Su perfecta bahía fue descubierta en el año 1536 por Juan de Saavedra. Hoy siguen llegando los barcos que durante meses faenan en alta mar, pero Valparaíso comenzó a decaer con la apertura del Canal de Panamá, que evitó la circunvalación del continente y el paso por el estrecho de Magallanes. Aunque el gobierno chileno haya trasladado hasta aquí el Congreso Nacional y sea la sede de la Comandancia de la Armada, Valparaíso es una sombra estremecedora de antaño. Sus casas de madera se asoman desde las colinas, dejando un laberinto de calles empinadas y zigzagueantes. Un sinfín de miradores y rincones que la convierten en una ciudad secreta, ensimismada en su propia contemplación. Fue amada por Neruda. En el profundo sur, a 1000 kilómetros de Santiago, los colosos andinos cierran violentamente el paso a las dulces tierras del Gran Valle Central. De inmediato el viajero penetra en la América Virgen, donde el mundo todavía está formándose, y comprende que los lagos glaciares y los volcanes de cumbres nevadas sirvieran de refugio a los mapuches rebeldes, que terminaron en 1598 con la colonización española al sur del río Biobío. En la región de los lagos se abrió un paréntesis de casi 250 años, que solo permitió crecer al bosque primigenio, y el lago Llanquihue quedó como un espejo solitario reflejando las cumbres volcánicas del Osorno y el Calbuco. El lago Llanquihue despertó del olvido a mediados del siglo XIX, cuando el gobierno exploró las tierras deshabitadas de la zona y propició la llegada de colonos, que esta vez fueron alemanes. En las orillas surgieron pueblos como Frutillar. Hoy sus casas han sido convertidas en pequeños hoteles, restaurantes y tiendas que acogen un turismo minoritario de naturalistas y melómanos que anualmente participan en las semanas musicales de Frutillar. Desde el monumento que recuerda a los pioneros que despejaron la selva, se percibe la acción del hombre modificando el paisaje. Aquellas primeras fincas de explotación agraria, llamadas chacras, terminaron por crear un entorno que recuerda a Centroeuropa. Al recorrer las orillas del lago Llanquihue, van apareciendo las casas construidas con madera de alerce, que todavía están habitadas por los descendientes de los primeros colonos. El tiempo se ha vuelto a detener, conservándose vivas las tradiciones de los luteranos alemanes. La furia del agua que se estrella contra la lava cristalizada a los pies del volcán Osorno, en los altos de Petrohue, es el primer aviso al viajero de que el bosque valdiviano, la naturaleza incontaminada,
aguarda a pocos kilómetros. Lentamente, se realiza un periplo iniciático hacia los orígenes. Un periplo que nos lleva al cercano lago de Todos los Santos, para embarcarnos rumbo al corazón de la cordillera. Se inicia así la insólita experiencia del cruce de los Andes, navegando por los lagos glaciares, hasta llegar a Bariloche, la famosa estación de esquí de la vertiente argentina. El catamarán rompe la quietud esmeralda del lago que refleja los cráteres nevados del Osorno, del Puntiagudo y del Tronador, eslabones de la cadena de fuego del Pacífico, que aquí se alza paralela a la línea de choque entre las placas de Nazca y la del continente sudamericano. De vez en cuando surge una chacra habitada por lugareños que permanecen unidos a la civilización gracias al barco que les lleva el correo, la comida y las ilusiones. En las orillas se descubre la selva fría del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Crece la magia de los bosques nunca pisados por el hombre, entregados a la oscuridad de su follaje, a la fuerza de la frecuente lluvia, al susurro de los cursos de agua, al estruendo de las cascadas. Seguimos la ruta descubierta por los jesuitas que se dirigieron desde la costa chilena a evangelizar Patagonia, Argentina. La llegada a Pehulla, después de recorrer el lago de Todos los Santos, marca el primer tramo de la navegación andina. Su hotel decimonónico sirve de descanso para los viajeros que continúan hacia la cercana Argentina, y es el centro de operaciones de quienes parten hacia los misterios de la Gran Cordillera. Al navegar por los ríos secretos, se descubre la densidad biológica. Alrededor cruje la selva, se alzan los helechos gigantes, se aprieta el ciprés, huele a boldo y a laurel, late un mundo desconocido, en el que el hombre es un visitante no deseado. A cada paso, parecen escucharse las palabras de Pablo Neruda. Bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre los grandes lagos, el fragante, el silencioso, el enmarañado bosque chileno. Se hunden los pies en el follaje muerto. Crepitó una rama quebradiza. Los gigantescos raulíes levantan encrespada estatura. Un pájaro de la selva fría cruza, aletea, se detiene entre los sombríos ramajes. Quien no conoce el bosque chileno, no conoce el planeta. Igual que una gran sinfonía, el mundo tiene un final grandioso en la América más austral, en la Patagonia, una tierra de soledad y lejanía, separada del resto del país por los campos de hielo y una orografía tan compleja que el avión resulta imprescindible. Desde Punta Arenas, la infinita pampa patagónica, tachonada de lagos y de estancias,
impone su ley de soledad en un territorio por el que viajar se vuelve una aventura en busca de las altas cumbres del macizo del Paine. Puerto Natales, la capital de la provincia de Última Esperanza, es el primer alto en el camino. Asomada al fiordo, sus casas de madera se aprietan en torno a la plaza de armas, que centra la vida de los colonos venidos para explotar las minas del entorno y la ganadería. Ciudad fronteriza entre la civilización y la soledad de la pampa, recibe a las aves marinas y a los viajeros que, bien aprovisionados, parten rumbo a los fríos canales o camino del macizo del Paine. Los cisnes de cuello negro excitan su curiosidad, convertidos en los primeros de la lista de animales extraños que van a conocer. Otra sorpresa nos aguarda en las proximidades, donde los hielos, al retirarse, dejaron impresionantes cuevas como la del Milodón, así llamada porque hace más de un siglo fueron encontrados los restos de un animal prehistórico desconocido. En su entorno queda constancia de la presencia del hombre desde hace más de 12.000 años, pero el misterio es el único que habita en la oquedad grandiosa. Después de un largo viaje por caminos de tierra, se impone la presencia del gran hito geográfico del extremo del mundo. Algunos pequeños hoteles y una infinidad de caminos han abierto al visitante las indomables montañas en las que, a pie, a caballo o en vehículos todoterreno, pueden alcanzarse los rincones más escondidos del coloso. Parece lógico que los nativos tehuelches las llamasen Paine, que significa azuladas, porque vistas desde la lejanía, las montañas se tiñen de azules entre los mantos ocres de la tierra. Torres y fortalezas que se alzan como un retazo de naturaleza salvaje preservado por la mano del hombre, que primero lo declaró Parque Nacional y luego Reserva de la Biosfera de la UNESCO. En sus alturas anida el cóndor andino, el fraile solitario de los cielos, el ave de mayor envergadura que existe, el único dueño del parque. Aunque los motivos para emprender un viaje solo pertenecen a la intimidad del viajero, los que llegan a este hito del planeta suelen ser estetas buscadores de los más insólitos paisajes, deportistas de alta montaña y observadores de la fauna, en especial de las aves. Incansables, recorren el parque en busca de parajes imponentes como Salto Grande. La fuerza del agua, de los glaciares, del viento, es la escultora de las extrañas formaciones. La pasión de los naturalistas se desata ante las especies endémicas, ante los bosques de lengas y de coigües, los arbustos de calafate y de ciruelillo y las flores de vivos colores que han vencido a la nieve. El silencio rodea los lagos y lagunas donde viven los patos, los idílicos cisnes de cuello negro y los gansos silvestres como los caiquenes. Mientras, los zorros de tamaño reducido buscan sus presas y los guanacos, de la familia de las llamas, parecen ser los vigilantes del parque, siempre con la mirada perdida en la distancia. Otros curiosos habitantes, los ñandúes,
Llaman la atención y no faltan teorías para explicar la presencia en estas latitudes de los primos hermanos de las avestruces. Pero la culminación de los naturalistas sería avistar al señor invisible del parque, el puma. Desde el lago Pejoé se impone la magia del grupo de los cuernos. La extraña morfología del macizo, que alcanza una altura máxima de 3.248 metros, se explica por su dualidad. Por un lado, se encuentra el granito solo, pero algunas cumbres todavía conservan por encima del granito la roca sedimentaria original, que produce extrañas formaciones como las del conjunto de los cuernos o la del Cerro Fortaleza. El hielo milenario lame al macizo del Paine por su vertiente occidental. Cientos de kilómetros de hielo separan estas tierras del Pacífico y forman el campo de hielo sur, residuo gigantesco de la última glaciación. Un campo de hielo que extiende sus brazos azulados por los valles y lagos, dando lugar a los glaciares de la zona. El Grey se deja contemplar desde la altura y es posible acercarse a sus icebergs que flotan en el lago y mueren junto a la playa, casi besando los pies del viajero. Ante la fría belleza de sus formas, crece la soledad y el silencio. De regreso a Punta Arenas, surge en la interminable llanura el Hotel Tres Pasos, el refugio de Gabriela Mistral, el otro premio Nobel chileno, que, seducida sin contemplaciones por la Patagonia, escribió: en la llanura blanca de horizonte infinito, miro morir intensos ocasos dolorosos. El viaje hacia los confines se asoma al estrecho de Magallanes desde Punta Arenas, la capital más austral del mundo. Al otro lado de la lengua de agua que hizo cambiar la historia, se divisa la Tierra del Fuego, así bautizada por las impresionantes hogueras indígenas que vieron los descubridores. Más allá, solo quedan las aguas tenebrosas y los helados campos de la Antártida. Punta Arenas creció gracias al tráfico del estrecho como una ciudad fronteriza entre las influencias americanas y las provenientes de Europa. Durante el siglo XIX y principios del XX, se trazaron sus grandes avenidas para albergar una población mayor que nunca ha tenido. Eran los tiempos de esperanza para millares de europeos que llegaron a los territorios vírgenes, la época de la fiebre del oro. Desde su monumento, Hernando de Magallanes mira al estrecho que descubrió el 21 de octubre de 1520. Era el ansiado paso que une el Atlántico con el otro océano, al que llamó Pacífico. Se abría así la nueva ruta de las codiciadas especias. Por fin se podía dar la vuelta al mundo. El monumento recuerda también a aquellos indígenas australes que veían a la luna como la hija del cielo. Pese a los esfuerzos de los misioneros de la Orden Salesiana por salvarlos, desaparecieron ante los intereses de Europa y de los grandes estancieros. Los grandes estancieros reprodujeron en sus mansiones el lujo de la lejana Europa. Pero no pudieron evitar la decadencia que se inició con la apertura del Canal de Panamá. Sin embargo, la ciudad de los pioneros tuvo un nuevo golpe de suerte a mediados del siglo XX, con el descubrimiento de petróleo en Tierra de Fuego y en Patagonia. Ahora Punta Arenas tiene el rostro común de todas las sociedades que están en proceso de formación sobre los territorios vírgenes. Y este rostro es multiétnico. La presencia de los restos de la desafortunada ciudad del rey Felipe, que cambió su nombre por el de Puerto de Hambre, hace referencia al trágico fin de las colonias españolas, fundadas en 1548 por Pedro Sarmiento de Gamboa. Sus pobladores, abandonados a su suerte por la corona, murieron de hambre unos años antes de que se reconociera la importancia del estrecho de Magallanes. Fuerte Bulnes,
fue levantado cuando en 1843 la goleta Ancud atracó en la bahía adyacente a Puerto Hambre, tomando el Estado chileno posesión del Estrecho de Magallanes. Naufragios y leyendas jalonan este paso mítico al que llegó Carlos Darwin para estudiar a lobos marinos, pingüinos y orcas. Sin embargo, no entendió la cultura indígena, condenándola injustamente a ser el eslabón perdido. Se regresa a la región de los lagos para zarpar desde su capital, Puerto Montt, rumbo al Desierto Verde, a una de las zonas más despobladas y vírgenes de Chile. Durante 7 días, el Scorpios es el hogar del viajero, por un paisaje glaciar de profundos fiordos, canales e islas de los archipiélagos del Llanquihue, de Chiloé y de los Chonos, hasta el glaciar San Rafael, donde yacen los hielos milenarios. La travesía se interrumpe en la isla de Chiloé, que mantiene un profundo mestizaje de la cultura mapuche y la española. Los conquistadores vieron en ella una nueva Galicia, de suaves colinas, lluvias y leyendas misteriosas. En Castro, la actual capital, el viajero se sumerge en un ritmo de vida lento, donde todavía pervive el eco de los 300 años de semi-aislamiento. De inmediato se descubre la compleja y rica cultura chilota. San Francisco es la más monumental de las 150 iglesias y capillas que quedan en la isla, todas de madera de alerce, iglesias que se remontan al siglo XVII y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante este largo periodo de aislamiento, se desarrolló una cultura en la que el elemento indígena se fundió con los colonizadores españoles. Una cultura que pervive en un sinfín de creencias arcanas, organizaciones comunales, instrumentos de trabajo y una artesanía repleta de fuerza y color, de personalidad propia. Chiloé tiene un rostro distinto al del resto de Chile. Sus tierras bajas y su clima atraen a numerosos visitantes que se apasionan ante un pasado que está vivo. Llamada el Jardín de la Iglesia, por la profunda evangelización que en ella realizaron los jesuitas, Chiloé fue el gran centro de expansión del catolicismo, desde la pampa argentina hasta las tierras del sur, habitadas por los pueblos autóctonos. Pero el mundo misterioso de los mapuches pervive y ha dado lugar a leyendas ancestrales de personajes fabulosos y a supersticiones que tejen una tupida red. Sin embargo, el sentimiento mágico de la existencia no impide que los chilotas tengan una sociedad emprendedora y desarrollada. Después de atravesar el Golfo de Corcovado, cuyas corrientes hicieron que durante siglos fuese una barrera geográfica a la expansión europea, se llega a Puerto Aguirre. Los niños esperan a los viajeros para llevarlos ante las casas de los pescadores, habitantes de un territorio virginal que posee algunos de los paisajes más sobresalientes del sur chileno. Los Andes caen directamente sobre el océano y América sufre un desmembramiento colosal, donde el mar juega con la tierra que todavía conserva rincones que no han sido hollados por el hombre. Una orografía de origen glaciar tan compleja que solo deja crecer el universo vertical de los bosques. Incluso el nombre de la región, Aysén, proviene de Ice End, que significa fin de hielo. Hasta la Virgen.
El crucero supone la única posibilidad de acercarse en un confortable viaje de placer al fin helado de la civilización. Los pasajeros realizan sin peligro un reconocimiento de los territorios salvajes y la aventura tiene un sabor dulce. Quitralco en mapuche significa aguas de fuego. Las aguas termales son aprovechadas con fines recreativos y terapéuticos, pudiéndose tomar baños al aire libre en una de las zonas más despobladas que existen. La rodean una flora y una fauna de las más desconocidas del planeta, una extensión de 7 millones de hectáreas de bosque donde crecen el maitán negro, la tepa, el ciprés de las guaitecas, el canelo, el roble colorado, el avellano. Una selva fría e impenetrable que cubre los Andes y no quiere la presencia del hombre. Su espesura pertenece al puma y al cóndor, al gato montés y al águila, al guanaco y a los pájaros carpinteros. Quitralco forma parte de un turismo de colonización y conquista en territorios vírgenes que da lugar a lujosas ínsulas, donde es posible descansar y disfrutar de la gastronomía criolla. Una colonia de lobos marinos entretiene a los viajeros que se embarcan para recorrer los fiordos célebres por sus criaderos de salmón. Al ritmo lento de la navegación, el mundo austral se abre en el archipiélago de los Chonos, uno de los más grandes del planeta. En sus tortuosos canales se refugiaban los barcos piratas y crecieron leyendas de naufragios y grandes tormentas. Su población original, los Chonos, vivían del pescado, de las ballenas varadas y de los lobos marinos. Su pericia en estos mares los convirtió en una ayuda excepcional para los navegantes europeos que realizaron expediciones científicas en la costa del Pacífico, pero se extinguieron hacia 1870. Los misioneros consiguieron salvar a algún grupo llevándolo a Chiloé. Sin embargo, la desaparición de los indios australes prosiguió hacia el sur imparable. Pasados los años, los chilotas descendieron hasta las islas boscosas para trabajar en la tala del ciprés, y hubo grandes incendios propiciados por los ganaderos, pero el dios de la lluvia siguió fecundando la selva fría y las cascadas. La navegación prosigue más allá del límite, en un mar de aventuras donde la naturaleza se convierte en un territorio mítico que apenas conoce la presencia del hombre. Los hielos flotantes crean formas inimaginables, esculturas abstractas que espolean la imaginación con su belleza milenaria. El coloso está cerca, el final del viaje se aproxima. Los icebergs aparecen como los primeros testigos del río de hielo que se precipita al Océano Pacífico. En un escenario sobrecogedor, se asiste al espectáculo de una fuerza desatada de la naturaleza. El glaciar San Rafael desciende majestuosamente desde el campo continental de hielo norte, con sus 350 kilómetros cuadrados de extensión. Hielos que se asientan en las cimas de los Andes australes y que dan lugar a 19 ventisqueros y a una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.
Los viajeros han vencido a la lejanía para convertirse en observadores del pasado del mundo. La experiencia merece un brindis con un hielo de 30.000 años. Dos eternidades se juntan: el verdor perenne de los bosques y el blanco eterno del glaciar. En un agua cuya temperatura de 3 grados centígrados no dejaría vivir más de 5 minutos a un náufrago, avanzan los botes a motor por la laguna San Rafael. Las extrañas figuras de los icebergs, de los que solo vemos una décima parte, aumentan la intensidad de su coloración cuanto más nublado esté el día. Azules incontaminados y verdes que reflejan las cristalizaciones más antiguas. El capitán del Scorpios, el señor Cochifas, comenta: este glaciar fue descubierto en el año 1620 por el navegante español don Juan García, que zarpa del Castro con 3 frágiles piraguas y descubre este hermoso paraje. Desde este frente hasta la parte este tienen 45 kilómetros y de ahí se va hacia el sur en 120 kilómetros. Los témpanos flotan el 10%, los colores se deben a la enorme cantidad de oxígeno concentrado y la baja temperatura, tal vez congelado a más de 80 grados bajo cero. Los derrumbes de las torres de hielo acrecientan la sensación de estar robando una imagen secreta del planeta. En el límite de lo humano, avanza el Scorpios acercándose a unos 400 metros de la pared del glaciar San Rafael, para navegar en paralelo a este muro de hielo de 70 metros de altura. El silencio helado de los campos se interrumpe cada cierto tiempo con el tronar de su avance atávico. Los desprendimientos se suceden continuamente y se dejan oír como cargas de artillería en la distancia. Parecen la voz salvaje del planeta, de los confines deshabitados, de los territorios donde el pasado y el futuro se confunden en una historia que todavía no ha sido escrita. Al temor que genera la experiencia de caminar junto a los geysers del Tatío,
Le sigue un baño relajante en los pozones termales que mantienen el agua caliente a una temperatura fija. Las montañas de colores cambiantes esconden depósitos minerales, pero también conservan zonas en las que nunca ha llovido y un sinfín de riquezas arqueológicas y manifestaciones del arte rupestre. La colonización tampoco se detuvo ante el desierto, y los conquistadores Almagro y Valdivia llegaron procedentes de Perú. San Pedro de Atacama fue el oasis más poblado y el centro de la administración colonial. Ahora explota un nuevo filón, el turismo, que atrae a los expedicionarios del siglo XXI, hambrientos de aventuras. Los escasos cursos de agua que proceden de las fuentes de la alta cordillera dieron lugar al milagro de los oasis y a la presencia humana desde hace 11.000 años. La cultura atacameña tuvo un amplio desarrollo hasta que fue conquistada por el Imperio, rodeado por volcanes que superan los 6.000 metros de altura. Refugio de culturas ancestrales, entorno misterioso y esotérico, forma parte de la restringida lista de lugares míticos del viajero. El poeta Pablo Neruda llamó a Atacama la Rosa de Salitre por su riqueza mineral, cuyos yacimientos de nitrato, litio, cobre, yodo y sales han sido explotados desde tiempos inmemoriales. Al recorrer las llanuras calcinadas, se entra de inmediato en el territorio de la aventura. Formaciones geológicas inverosímiles aguardan al borde de los polvorientos caminos. Horizontes perdidos en la lejanía, colosales representaciones del vacío y espejismos lunares convierten a Atacama en un gigantesco teatro donde la naturaleza representa sus espectáculos más sobrecogedores. El amanecer ofrece el único momento del día para presenciar la explosión de los geysers que lanzan los chorros de vapor de agua hasta 10 metros de altura. El cercano volcán Tatío Inca a finales del siglo XV. Patricia Velázquez, nuestra guía, comenta. Estamos en la aldea de Tulur, es el primer asentamiento de Atacama. La aldea arqueológica data de unos 800 años antes de Cristo al 500 después de Cristo. Y hoy en día se ve completamente sepultada por la arena del desierto y además está administrada por la comunidad indígena. Para los geólogos, el salar de Atacama supone la mayor concentración de potasio y litio del mundo. Para el visitante, se convierte en un espejo que refleja el cielo. El salar pertenece a la Reserva Nacional Los Flamencos, sobre la que se impone majestuoso el volcán Licancabur, escoltado por un cinturón de volcanes, creando un entorno tan sobrenatural que es fácil creer en las numerosas historias de platillos volantes que cuentan los lugareños. En las cimas de los volcanes Licancabur y Copiapó, los incas adoraron a Inti, el dios sol. Chile semeja el perfil de América del Sur. Aprisionado entre la cordillera de los Andes y las aguas del Pacífico, su territorio forma una estrecha franja de 5.000 kilómetros de longitud, donde se resume un continente. La cordillera del Cóndor y el Puma, habitada por las nieves perpetuas, va escoltando una sucesión de paisajes desde el desierto a la selva fría, desde los glaciares a los volcanes, desde el salitre a los viñedos. Los viajeros que buscan la autenticidad y los contrastes se encuentran con un país convertido en una gran reserva de la naturaleza virgen, donde todavía es posible la aventura.
Al norte de Chile, la pureza del aire y la arena dan lugar a Atacama, un desierto de extrema aridez. Origina el campo geotérmico a mayor altitud en el mundo. Aunque el amanecer en el desierto es frío, la temperatura ambiente sube por el vapor que sale de las profundidades a más de 80 grados centígrados. Los pozos de agua hirviendo, rodeados de sales minerales, crean anillos de colores cambiantes que resplandecen bajo la luz solar. Parece que en el Tatío respira el centro de la Tierra. La fuerza telúrica del cinturón de fuego del Pacífico hace enmudecer ante una naturaleza que el hombre no podrá dominar nunca. Entre las altas cumbres se siente la fuerza indomable de los Andes, la pureza del desierto, la magia de uno de los confines del planeta.